Soy el profesor Benito Codina, del área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de La Laguna. Voy a hablarles del concepto de multiculturalidad. Bien, tenemos que partir de la idea de que las sociedades son multi o pluriculturales. Hay que decir que no existe un modelo de sociedad aislado del mundo. Las sociedades viven en interrelación con otras, con la realidad social circundante. Por lo tanto, podemos decir que existen relaciones o interacciones entre personas o grupos de manera constante y permanente, independientemente de si se comparten o no características afines, porque hablamos de una sociedad global. Por lo tanto, el aislamiento no se da, no se produce, y cada vez menos. Esas sociedades multipluriculturales suponen partir de la firme convicción de que el mundo es una sociedad global y plural, y que por lo tanto el contexto de convivencia que tenemos es el mundo en el que vivimos. Digamos que el mundo es nuestra frontera, es nuestro límite, y dentro de él existe una realidad social como contexto permanente de interacción sociocultural. Las realidades sociales son las que nos permiten interactuar socioculturalmente. A partir de ellas nos comunicamos, nos interrelacionamos. El mundo, por lo tanto, decimos que es una sociedad global y plural, que no está solo, sino que está constituida por múltiples modelos socioculturales, que no están ahí, aislados unos de otros, sino que coexisten, conviven, cohabitan. Esa defensa de la multipluriculturalidad la ha llevado a cabo inclusive la propia UNESCO, al decir que es fundamental atender al contexto sociopolítico para preservar la convivencia pluricultural. O sea que no basta con saber que existen contextos culturales distintos, sino que hay que propiciar la convivencia, la interrelación, la comunicación entre esos contextos. A partir de ahí podemos formular una definición de multiculturalidad, que podría ser aquella que la define como la forma de vivir, de convivir, de compartir un mismo lugar o un espacio vital. Si decíamos que nuestro contexto es el mundo en el que vivimos, nos estamos refiriendo, por lo tanto, a la multiculturalidad como la forma de vivir, convivir y compartir el mundo. Ese es nuestro espacio vital. Bien, la multiculturalidad, por lo tanto, es un espacio sociodemográfico de grupos humanos diferentes, diversos, un espacio que configura nuestro mundo, que alude, por lo tanto, a una gran diversidad. No es un elemento monocorde, único, es un elemento diferencial, y consiguientemente esa multiculturalidad se relaciona o debería relacionarse a partir del respeto, de la solidaridad ante dicha diversidad, ante dicha riqueza sociocultural. ¿Qué ocurre? No siempre es así, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque importa el contexto. En función del contexto se dan espacios de convivencia, de respeto, de solidaridad. Saber de la paz y la democracia es conocer a su vez que no en todos los lugares de nuestro mundo, como contexto de multiculturalidad, existe. Saber que el pluralismo cultural, como elemento de consolidación, se da precisamente en ese marco de paz y democracia, marco que desafortunadamente no es común a todas las partes de nuestro mundo. O sea que hablamos de multiculturalidad como pluralismo cultural que podemos identificar a partir de una serie de características. Por ejemplo, la igualdad entre todas las personas, la legitimidad e igualdad entre todas las culturas, el respeto a otras culturas. No basta con asumir que son iguales, sino además debemos respetarlas. La valoración positiva de la diversidad cultural. Lo distinto es rico, por precisamente ser diferente. La necesidad de que no existan actitudes discriminatorias. Quiere decir en este caso que no consideremos lo distinto como malo, como contaminante, como perjudicial. La otredad, en definitiva, sería el reconocimiento del otro, el valor de la riqueza que otros nos aporta precisamente por el hecho de ser distintos. Las culturas que se encierran en sí mismas, que no se relacionan entre otras, tienden a tener dificultades en sus relaciones, en sus interacciones.
Y esa inexistencia de reciprocidad, de feedback, de intercambio, de comunicación, tiende a debilitarla, a hacerla pobre, a tener escasas oportunidades de expansión interior y exterior. De ahí lo esencial del multiculturalismo, de la multiculturalidad. En el ámbito de la educación, cuando hablamos de una educación multicultural, estamos hablando de una educación limitada al contexto educativo en el que se yuxtaponen diferentes culturas, pero en el que no se producen intercambios entre culturas. ¿Por qué? Porque simplemente es la suma de elementos distintos. De ahí que cuando se habla de multiculturalidad en educación, partimos del conocimiento de la existencia de otras culturas, pero a su vez partimos también del reconocimiento de la ausencia de mestizaje cultural. De ahí que debamos tender a que hay que dar un paso más allá, a la interculturalidad, al establecimiento de relaciones. No es lo mismo la suma de culturas distintas que la riqueza del producto de dicha suma. La multiculturalidad sería la suma de cosas diferenciales, de culturas distintas. La interculturalidad supone en sí mismo la suma, el resultado, el producto de esos elementos diferenciales que conllevan esas culturas. Ese sería el paso de la multiculturalidad a la interculturalidad. Muchas gracias.